¿Cómo estáis? Os doy la cordial bienvenida de nuevo a mi canal. Como os prometí días atrás, hoy, sábado por fin, tengo ya aquí a Juan Carlos Romera, al cual voy a entrevistar en unos minutos. Juan Carlos Romera es un ajkij o sacerdote maya y es con él que vamos a saber todo lo que tiene que ver con los mayas, quiénes eran los mayas, su cultura, su espiritualidad, la astrología, sobre la profecía de los mayas y el fin del mundo. Vamos a entender cómo la cultura maya pueda estar hoy activa de alguna manera y cómo nos puede ayudar. Todo eso y muchísimo más nos lo va a desvelar Juan Carlos Romera, al que tengo ya allí en Madrid. Vamos a hablar ya con él. Bueno, amigos, pues como he dicho en la introducción, ya tenemos aquí en Madrid a Juan Carlos Romera. Juan Carlos, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Muchas gracias por invitarme. Estoy emocionado, no sé si se me nota la cara, Juan Carlos, porque hablar de los mayas y la cultura maya para mí es algo muy importante, porque como maestro espiritual que soy y terapeuta, pues todo aquello que pueda repercutir en el bienestar de las personas me interesa. Y la cultura maya me ha interesado desde siempre, pero nunca había encontrado a nadie que me pudiera hablar en profundidad de ello. Y hoy te tenemos aquí, por lo cual te lo tengo que agradecer de corazón. Bueno, vamos a empezar hablando de ti. Tú tienes una mezcla de sangre. Tu padre es español, ¿no? Así es. Y tu madre creo que es de Guatemala, ¿puede ser? Es de El Salvador. De Salvador. Bien, tú eres, creo, psicólogo transpersonal, ¿no? Sí, así es. Pero también eres, a ver si lo digo bien, eres un ajkij. No sé si lo he dicho bien. No, está correcto. Aquí. Vale, vamos a empezar por ahí. ¿Cómo un psicólogo como Juan Carlos Romera un día se convierte en un ajkij? Cuéntanos tu historia, cómo comenzó tu contacto con la cultura maya. Bueno, el contacto viene un poco por el contexto donde nací. Al nacer en Guatemala, pues lo maya está muy presente. Yo recuerdo que de pequeño pues iba a curanderos, que mi madre me llevaba a esto, y siempre estuvo ahí como en el fondo, ¿no? Ya digo, en Guatemala pues es que como mínimo el 40% de la población, según estadísticas oficiales, son mayas étnicamente, hablan maya, y bueno, desde pequeño tuve esa convivencia. Lo que pasa que después, por cuestiones de la vida, fuimos a España a vivir y durante un tiempo me desconecté. Yo seguí pues la vida que cualquier persona en España o en Europa puede tener. Viví en Alemania, viví en Ecuador, después en Brasil y finalmente fui invitado por alguien a volver a Guatemala de una manera así absolutamente espontánea. Yo ni pensaba volver. Y en mi vuelta pues yo seguía pues haciendo mis cursos con esos elementos de psicología transpersonal allá en Guatemala. Y conocí a una persona que me llegó y me dijo, mira, yo tengo un guía espiritual maya que me dice que te conoce y te conoce de sueños. Ha soñado contigo, te ha descrito perfectamente y dice que tiene que pasarte una información. Entonces, claro, yo me quedé súper sorprendido porque la verdad es muy difícil acceder a alguien que es medio extranjero, medio de Guatemala, que además, bueno, algo en la sangre siempre tienes algo del mestizaje, pero es difícil llegar a ellos, ¿no? Y entonces esta persona, al invitarme, yo dije, pues, por supuesto, además de esta forma tan misteriosa, y cuando lo conocí me dijo, mira, yo te tengo que entrenar porque tú tienes que llevar este conocimiento a otros lugares del mundo, esto me ha llegado, no sé ni quién eres, no me caes muy bien, eso es lo que me dijo de entrada, pero lo voy a hacer, y comenzó así el proceso, ¿no? Así fue que entré. ¿Qué funciones o cuál es la misión de un ajkij? ¿Qué hace un sacerdote maya? Un sacerdote maya es, para entendernos, la figura del ajkij, primero la palabra ajkij es un poco extraña, no se puede traducir, hay muchas palabras del mayas o maya quiché en este caso que son imposibles, no existe un paralelo, ¿no? Entonces, aj indica, es una expresión que indica el que trabaja de,
Y Kij significa sol, tiempo o luz. Entonces es una persona que trabaja con el sol, trabaja con el tiempo, trabaja con los días. Y su función dentro de las comunidades es la de, por un lado, un sacerdote, es decir, igual que en cualquier otra tradición, es el encargado de, digamos, o debería de tener una conexión con lo superior y traer eso superior o espiritual hacia el pueblo, ¿no? Y aparte también tiene un elemento chamánico. La diferencia, antropológicamente hablando, entre el sacerdote y el chamán es que el chamán accede a los mundos interiores para hacer modificaciones en los mundos interiores de manera que después se reflejen en el mundo físico, ¿no? Y el Ajkij tiene que hacer las dos cosas, trabaja en las dos bandas. Básicamente. Carlos, quiero imaginarme que desde que te nombraron Ajkij, tu vida pegó un vuelco, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Porque, bueno, primero es que es imposible poder transmitir todas las vivencias que tuve en aquellos años de formación que fueron muy intensos y duros. Yo digo que la cosa más poderosa que me pasó y que realmente me dio un vuelco es que yo descubrí mi proyecto de vida. O sea, en cierto momento, incluso cuando me habían, digamos, dado la autorización para hacer Ajkij y moverme en el mundo con este título, pues todavía estaba un poco como diciendo, ¿yo qué hago? ¿No? Pero es que se fueron sucediendo toda una secuencia de eventos que me llevaron a identificar claramente qué es lo que yo tengo que hacer en este mundo. O sea, yo tengo muy clarito en mi mente eso, y eso es, digamos, que el cambio más poderoso que hubo, y a partir de ahí pues, han sucedido muchas otras cosas, ¿no? Claro. Porque claro, un psicólogo y que entra en el mundo espiritual de los mayas, yo me pongo en tus carnes, y es que tiene que ser eso, una experiencia, un cambio enorme. Oye, y tu ambiente, vamos a decir, tus amigos, tu familia, cuando les dijiste, oye, que soy Ajkij, ¿cómo reaccionaron? Esto no se puede ni decir. Esto lo comenté, se lo comenté a mi hermano o algo así, y obviamente les parece absolutamente rarísimo. No te preguntaron si andabas en drogas o algo así, ¿no? Bueno, hace poco ya me dijeron que tenga cuidado con la ayahuasca, aunque no tiene nada que ver con el mundo maya, pero bueno. Sí, hay realmente pues una incomprensión porque es algo raro, y yo lo entiendo hasta cierto punto, ¿no? Entiendo que ellos digan, bueno, pero te hemos educado cristiano y ahora te metes en esta cosa de brujos. En fin. Brujos. Como tú has dicho y hemos dicho al principio, la cultura maya todavía en Occidente sobre todo está bastante desconocida. Si le preguntas a alguien en la calle aquí en España, oye, ¿quiénes eran los mayas? Te pueden decir de todo, ¿vale? Entonces, que ahora vamos a introducirnos bien en esto, pero antes de nada quiero entender, o que la gente que nos está viendo pueda entender, ¿qué función puede tener un sacerdote maya, un Ajkij, en el 2020? Porque claro, si pensamos en sacerdotes mayas, pensamos en, pues eso, en chamanes con haciendo rituales y así. ¿Qué función puede tener un Ajkij en el 2020? Pues creo que es muy importante la función. Es muy importante porque estas figuras están desapareciendo. Estamos siendo llevados a un materialismo radical en donde el misterio ya no existe, en donde todo se explica mecánicamente, y yo creo que es de una gran necesidad que aparezcan personas que hacemos este tipo de trabajo y que lo muestren, sobre todo que lo muestren sin tanto, digamos, sin tanto cuento, sin tanta historia de disfrazarme sino que la gente vea que puede acceder a través de sabidurías ancestrales a todo aquello que la humanidad ya está perdiendo. Yo te voy a decir para qué fue realmente importantísimo para mí el descubrir esto, ¿no? En primer lugar, me hizo entender la importancia que en mi vida tienen los ancestros. Esto es algo que aquí ya se ha olvidado. O se está olvidando, ¿no? No se ha olvidado del todo, pero a la gente ya le da igual. O sea, el abuelo que se entierre y se acabó, y la herencia y punto. Eso es lo que queda. No se dan cuenta de la herencia energética de los ancestros y la importancia de honrar a los antepasados. Otra cosa que me sirvió muchísimo a mí es el retorno a la naturaleza, el descubrir que soy parte de
la naturaleza, que soy parte del ecosistema y que tengo una función dentro de este mundo, dentro de este ecosistema. Esto también está desapareciendo con nuestra aversión a la naturaleza. Y después, claro, está esa introducción tan especial que tienen los mayas hacia el misterio, que es a través del sagrado calendario, que es como una serie de portales que te llevan a la vivencia de lo invisible, a la vivencia de fuerzas espirituales que actúan en tu formación como ser humano, en tu conformación como un ser humano completo, pleno. Entonces, creo que estas herramientas son muy importantes hoy en día. Quitémosle todos los disfraces, quitémosle toda esa historia superficial o incluso quitémosle un tanto lo cultural y quedémonos con la esencia, ¿no? Y yo creo que esa esencia es lo que está necesitando la gente en cualquier lugar del mundo. Así que, por lo que entiendo, Juan Carlos, tu función principal como Ajkij sería llevar la cultura maya aquí a Occidente. Básicamente es eso, y más que la cultura maya, la esencia de esa cultura. ¿Sí? Porque no se trata de que nos vamos a comportar ya culturalmente como mayas, porque no es así. Pero ellos han conservado una esencia de un trabajo interior que no existe en ningún otro lado del mundo. Y esto es bien interesante. El uso del calendario es algo único. Ese calendario es único, no te lo vas a encontrar en ningún lugar y tiene un efecto de trabajo práctico sobre él bastante claro y evidente. Es algo que funciona, digamos. Y esa es mi función, por supuesto. Un Ajkij también tiene como función formar nuevos, vamos a llamarlo, adeptos, alumnos. ¿También sería tu función? Mi función, claro, es que si hay alguien que comienza a meterse en este tema y le interesa especialmente, claro que tiene la posibilidad conmigo de llegar a ser también Ajkij. Esta es la cuestión. De hecho, ya se han formado, el plural es Ajkijab, ¿sí? Ya se han formado sacerdotes mayas en Italia, en Rumanía, en España, en Brasil. Esta es mi función también, llevar esto y que la gente pueda hacer las ceremonias, pueda hacer lo mismo que yo. ¿Vale? Una persona que tiene un problema X va donde ti como Ajkij. ¿Cómo un Ajkij puede ayudar a una persona en cualquier problema de su vida? Pues usamos varias herramientas. Primero, hay herramientas de orientación. Esas herramientas de orientación tienen que ver con un tipo de astrología que se maneja en aquella región y que tiene su síntesis en algo llamado Cruz Maya. La Cruz Maya, por ejemplo, es muy buena para las personas que han perdido el rumbo. Personas que de repente pues dicen ¿qué sentido tiene mi vida? ¿Quién soy yo? ¿Qué hago aquí? Comienzan a tener aquellos cuestionamientos o todo les sale mal, ¿no? Entonces la Cruz Maya sirve para que la persona recuerde sus dones de nacimiento, el potencial que tiene con esos dones, los proyectos que puede hacer con eso, cómo desarrollarlos, las claves del éxito con eso, las claves que le permiten tener éxito y el legado que tiene que dejar en el mundo. Y eso ya le da a la gente una orientación bastante interesante. Después hay personas que llegan con otros problemas que son más concretos de, mira, tengo un problema de salud, tengo un problema de tipo de relación, ¿no? Tengo un problema con las relaciones o financiero, lo que sea. Entonces también ahí ya tenemos nuestras herramientas, vamos a llamarle mágicas, ¿no? Nuestras ceremonias, nuestros trabajos chamánicos en sí, semejantes incluso al Reiki. Hay un tipo de terapia llamada, le vamos a llamar terapia, aunque no se usa de esos términos en el mundo maya, pero para que nos entendamos, un tipo de Reiki que se llama Kolpa, en el cual se le ayuda a la gente, igual que puede suceder en el Reiki que conocemos aquí, ¿no? Hay varias herramientas, están las ceremonias de fuego, en fin, depende de lo que la persona traiga. Si quiere orientación es una cosa, y si quiere ya algún acto sanador, pues tenemos nuestras herramientas. Juan Carlos, y desde que tú estás tratando, por decir así, de introducir este tipo de cultura o de vida, como quieras llamarlo, ¿cómo ves que la reacción de la gente aquí en España, por ejemplo, cómo la gente reacciona ante esto? En España ha habido una reacción, por un lado hay interés, pero después es como que se
se diluye porque les cuesta encajar. Especialmente en España cuesta encajar. Sin embargo, me he llevado la sorpresa que en lugares como Rumanía es mucho más fácil introducir este tipo de conocimiento, o en Italia tal vez encontré un grupo que ya estaba bastante predispuesto, en Brasil es bastante fácil, pero en España realmente ha habido como una reacción más lenta, ¿sí? Como diciendo, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? A ver. Quizá, Juan Carlos, como decía al principio de la entrevista, porque hemos adquirido por películas o por lo que sea una idea muy distorsionada de lo que realmente son los mayas y la cultura maya, ¿no? Porque te voy a hacer una pregunta directa que todavía no te la he hecho. ¿Quiénes eran los mayas? ¿Quiénes eran? Bueno, mira, los mayas pues eran y son un pueblo que habita una cierta región de lo que se conoce como Mesoamérica. Es una región cultural que abarca lo que es gran parte del México actual, Guatemala, Belice, parte de Honduras, El Salvador. Pues ellos habitaron justo al sur de México, toda esta región que te digo de Guatemala. Digamos que era un núcleo muy importante de la cultura maya y lo sigue siendo, digamos que es el más activo actualmente. Guatemala es el lugar donde la cultura maya está más viva, eso es sin duda. Después está pues partes de México, Chiapas, Yucatán, todo esto, un poquito en El Salvador, en Honduras ya está medio muerto, pero digamos que son gentes que desarrollaron un tipo de cultura en ese lugar. Y son los que conocemos que, bueno, de lo que es poco que se sabe, son los que desarrollaron esas ciudades impresionantes, como puede ser Tikal, como puede ser Palenque, Copán, y otras muchísimas ciudades, porque la gente piensa, bueno, habrá 4 o 5 ciudades mayas antiguas, no, hay como 300 ciudades mayas antiguas, muchas de ellas sumergidas todavía en la selva, algunas impresionantes como el Mirador, con una pirámide gigantesca, una de las más grandes del mundo, en medio de la selva, impresionante visitarlo. Y bueno, es esa gente que tuvieron varios momentos, ¿no? Tuvieron un auge al principio, un auge civilizatorio. Ese auge civilizatorio se vino abajo por ciertas razones que no se conocen muy bien. Después vino otra vez un auge civilizatorio, y estamos diciendo civilizatorio de gente que tenía escritura. En toda la región de América pues son los únicos que realmente desarrollaron una escritura jeroglífica que no tiene nada de que envidiar pues a la que desarrollaron los egipcios. Tenían su arte, tenían su escultura, también se puede ver, era gente culta, era gente de una cultura refinada. Bueno, aparte de todos los logros astronómicos, etcétera, y toda la espiritualidad apasionante que tienen, bueno, pues tuvieron un auge otra vez en el periodo que se le llama clásico, auge que se vino abajo, también por motivos que no se sabe muy bien, cada vez se descubre un poquito más, y después no es que desaparecieron, ahí viene la historia esa de que no sé de dónde salió, de verdad no sé de dónde salió, de que los mayas desaparecieron, pero no es verdad, desaparecieron en una región y se levantaron pues en la región que ahora se conoce como Yucatán, hasta que llegaron los españoles o los europeos y hicieron el tema de la conquista. Había mayas en el altiplano guatemalteco con sus ciudades, estaban los mayas quiché, los mayas cachiquel, está todo muy claro en la historia, ¿no? Esa gente siempre estuvo ahí, y en cierto momento, después de digamos, hecatombe con el tema de la conquista, pues ellos se mantuvieron en un estado de latencia, manteniendo sus tradiciones en las aldeas, las conservaron, esto es de agradecer, lo hicieron a través de mucha resistencia pasiva, lo sufrieron bastante, y digamos que hasta finales del siglo pasado, a mediados de los 90, pues seguían siendo perseguidos, masacrados, llevados casi, digamos, no al exterminio, porque es muchísima gente, ¿no? Pero sí al exterminio cultural, ¿no? Y consiguieron unos pocos mantener la tradición, y hubo un florecimiento actual, moderno, que se está dando ahora todavía, hasta este año 2020. Realmente estamos hablando de resurrección de la cultura maya original. Esa resurrección lleva unos 20 años en funcionamiento. Es algo muy nuevo, es algo muy todavía que está en rescate, podríamos decir.
Oye, Juan Carlos, detrás de la cultura de los incas hay, como tú sabes, ¿no?, especulación, que si extraterrestres, que si cosas de estas, ¿no? También detrás de la cultura maya hay un poquito esto. ¿Por qué eran tan especiales los mayas? ¿Quién les dio esas capacidades para ser matemáticos, astrólogos? ¿Qué hay detrás de todo eso? Yo te voy a decir primero te voy a decir la teoría académica, con la cual yo la veo muy pobre, que es que, bueno, ellos comenzaron a observar el cielo y poco a poco fueron desarrollando esto, descubrieron por acaso la agricultura con el maíz, eso les permitió ser más sedentarios, generar una élite, y esa élite se dedicó a ver el cielo y a sacar sus conclusiones, etcétera, etcétera. A mí me parece una visión bastante pobre, porque no tiene en cuenta el tema espiritual, la conexión espiritual. Eso es el problema del academicismo, que se queda muy solo, se encaja todo en el materialismo mecanicista y nada más. Yo, conociendo la otra parte, yo te puedo decir que lo que sucedió en esta región y sigue sucediendo, y cosa que se produce cuando tú te metes en este tema de la espiritualidad maya, es obviamente la conexión con algo. Hay una conexión con algo que es de carácter superior, siempre la tradición maya lo ha considerado. Esa conexión se da, por decirlo así, por medios mentales. Esto sucede por medios mentales, pero también hay lagunas muy grandes, ¿no? Porque ¿por qué construyeron aquellas pirámides y por qué apareció el maíz y el tema de convertir una planta incomestible como el teosinte, convertirla en maíz, que precisa de modificación de 5 genes de esa planta, y que hoy en día no se puede hacer en laboratorio? Pues estos son preguntas que se les intenta dar una respuesta racional dentro del materialismo, pero la verdad es que a mí lo único que me cabe muchas veces, y yo no puedo poner la mano en el fuego, pero a mí lo único que me cabe, hablando así claro, es que alguien bajó, lo hizo, se lo dio y comenzó a generar toda esa historia de hacer pirámides en medio de la selva, porque la gente que vive en la selva normalmente lo que quiere es una vida tranquila de cazador-recolector y se acabó. Entonces hay muchas cosas que no cuadran. Mira, por ejemplo, el año pasado visité el mirador que te estaba comentando antes, y están pues descubriendo carreteras de 40 metros de ancho durante 20 kilómetros, carreteras en plena selva. ¿Sí? Esto no tiene, se le pueden buscar explicaciones de que era el culto a la realeza y no sé qué, no sé cuánto, pero eso es muchísimo esfuerzo en medio de la selva. Eso es un trabajo descomunal, hacer no solamente una pirámide de las más grandes del mundo, sino que un montón de pirámides alrededor, dispuestas matemáticamente con el cielo, con constelaciones, historias de este tipo, y todo esto es producto de una explosión civilizatoria. Entonces, esto no es producto de alguien que se puso a ver en la selva una estrellita y le fue diciendo a su descendiente: mira, el sol sale aquí, sale allá, pon un palito aquí, un palito allá. Esto yo no lo veo. Me podrán explicar mucho así desde lo académico, con estas, digamos, ideas que me parecen absolutamente ridículas. Aquí hay algo, aquí hay una inteligencia superior que vino y transmitió esto. Y además es que no lo transmitió solamente en la región maya, simultáneamente lo transmitió en toda Mesoamérica. El mismo concepto, el mismo tema del maíz y el mismo calendario. Estamos hablando de grupos humanos que tal vez se veían de Pascuas a Ramos y en esos tratos comerciales que tenían, había rutas comerciales, pero es muy difícil que haya una coordinación tan grandísima en todo lo que es México, Guatemala, en esa porción de territorio que es enorme. Aquí en Occidente somos monoteístas, tenemos un solo Dios, pero creo, si tú me corriges, que la cultura maya es más bien politeísta, es decir, que tiene muchos dioses, ¿no, Juan Carlos? El tema es un poco complicado porque al principio tú no sabes lo que está pasando ahí, porque a veces parece que es monoteísta y otras parece que es politeísta, hasta que te das cuenta de que no es ninguna de las dos cosas.
Es una visión, podríamos decir que es una visión animista, en la que todo lo que hay en el universo está impregnado por una potencia espiritual indefinible, a la cual ni siquiera se le da nombre y a la cual prácticamente ni hay referencias. Algunas veces se le podía, digamos, en algunos otros lugares de Mesoamérica se intentó dar un nombre. La deidad tiene muchos nombres y te das cuenta de que están hablando de la misma deidad pero con diferentes nombres, y al mismo tiempo hay una especie de manifestaciones divinas que tienen personalidad propia y parecen como una especie de divinidades. Y eso, cuando yo lo comparo también con otras visiones de otros lugares, como por ejemplo la Cábala, en donde hay una visión monoteísta, pero hay 10 sefirot, 10 potencias que se manifiestan, son diferentes nombres divinos y hay ángeles por medio, y no difiere mucho en la esencia de esto, no difiere mucho esencialmente. Es una visión que incluye a los dos. Hay un monoteísmo de fondo, muy abstracto, en el que mejor ni pensarlo, porque no lo vas a entender, y entonces se dedican más bien a trabajar con las fuerzas intermediarias. Es algo así. Algunos, científicos o gente que ha indagado en el mundo de la cultura maya afirman que los mayas y los aztecas tienen una estrecha relación. ¿Esto es así? Todos los pueblos que se desarrollaron en Mesoamérica tienen la misma base cultural. De hecho, por eso se llama Mesoamérica como espacio cultural único, que comparten básicamente el uso de un calendario sagrado o de un sistema calendárico muy extraño, que no se corresponde a eventos astronómicos muy claramente, en la construcción de pirámides o de grandes monumentos de tipo piramidal o en forma de montaña, el tema del maíz, la cultura del maíz. También comparten algunos elementos más básicos, como el tejido, los textiles y cosas así, más de la producción cotidiana, ¿no? Después, cada uno, obviamente, eso es el estrato común, pero después hay diferencias enormes. Hay diferencias enormes entre lo que son los aztecas, que es un pueblo sí, es muy diferente. Hay esa cuestión mucho más guerrera, mucho más, imperial. Por ejemplo, en el mundo maya no existe eso. El mundo maya nunca creó un imperio maya. Nunca existió algo como un imperio maya porque eran ciudades-estado. ¿Sí? Así que hay unas concepciones que ya sí les hacen bien diferentes. Sabes que preparando la entrevista entre ayer y hoy he estado mirando, buscando información, todo lo relacionado con los mayas, y ha habido algo que me llama mucho la atención, y es que hay una expresión que no sé si la voy a decir bien, que es algo así como Rukus Narok, que sería como la base de la creencia maya, ¿no? Corazón y sabiduría, creo que quiere decir, sí. ¿no? ¿Sería esto la base del pensamiento maya, esta expresión, Rukus Narok? Sí, eso está en Cachiquel, es una de las tantas lenguas mayas que hay también, que eso se tendría que decir. Hay una base dentro de la sabiduría, claro que hay una base fundamental, y es lo que más o menos te vengo a contar. Esa base es el tema de los ancestros, la importancia de tus antepasados, la importancia de la naturaleza como fuente y origen de nuestros cuerpos y de toda nuestra expresión personal, y el misterio, que es vivido como una esencia cuya voluntad pues va generándolo todo, y que no difiere mucho de otras tradiciones en el mundo, pero sobre todo eso está entretejido en el sagrado calendario, que es lo que le hace único. ¿Sí? Has repetido en esta entrevista por lo menos creo que 2 o 3 veces la palabra misterio, y la gente cuando le hablas de la palabra misterio se va a lo esotérico, a lo raro, a lo extraño, pero cuando tú te refieres a misterio no precisamente hablas de cosas raras y extrañas, ¿verdad? Bueno, no, yo cuando digo el misterio me refiero al mundo espiritual, a la divinidad, a las fuerzas creadoras. Lo digo por aclararlo, porque la gente, tú sabes que a veces interpreta las cosas mal. Sí, está bien. En 2012 hubo un movimiento de gente que interpretó que según el calendario maya en ese año se iba a acabar el mundo, literalmente. El mundo no se ha acabado. ¿Qué ha ocurrido, Juan Carlos? Bueno,
Mira, todos los líderes mayas, los líderes espirituales mayas, al menos en Guatemala, dejaron bien claro que el 21 de diciembre del 2012 era una fecha muy importante, pero que al día siguiente la vida iba a continuar como siempre, al día siguiente. Pero que ese día había que tratarlo con sumo cuidado porque entraba una nueva frecuencia energética que a través de, digamos que los años, iba a comenzar a modificar todo el escenario mundial. Esto es lo que se movía en ese momento. La gente estaba diciendo, al día siguiente hay una elevación vibratoria y no sé qué. Todo eso no salió de los mayas. Eso nunca lo dijeron. Lo que pasa que como no se les da voz, no tenían la voz suficiente, pues no se les escuchaba. Lo que los mayas dicen y lo que estamos viendo y presenciando es que en ese momento comenzaba un nuevo Bactum. Un Bactum es un periodo aproximado de 400 años. Y un Bactum está compuesto de periodos menores de 20 años aproximados. Y lo que pasó ahí es que comenzó también un nuevo Catum. Ese Catum, que va desde el 21 de diciembre del 2012 a septiembre del 32, no recuerdo la fecha exacta, durante ese periodo sí se sabía que iban a haber fuertes modificaciones en la sociedad humana a nivel global. Y especialmente cuando se cumpla pues, el primer ciclo pentagonal de Venus, que es un ciclo pentagonal de Venus corresponde más o menos a 8 años, es decir, desde el 2012 hasta el 2020. Y estamos ahora en el 2020, este ciclo pentagonal se cumple a finales de año e indica el momento culminante cuando se desata todo un proceso de transformación. De hecho, lo estamos viendo ahora y la transformación viene y vendrá con absoluta certeza, tiene que haber un cambio. Es que justo iba a preguntarte, que lo estamos viendo ahora, la pregunta obligada es el coronavirus, la pandemia del coronavirus. ¿Realmente detrás del coronavirus tiene que ver con ese fin del mundo mental, espiritual, o ese cambio del que hablabas? Sí, de lo que se trata es que en este Catum está gobernado por una energía del calendario llamada 4 Ajpu, 4 Cervatanero, sería la cuestión, y es una fuerza humanizante, es el que reorganiza lo humano, es el que ilumina, hace florecer e ilumina a la humanidad, es una fuerza que reorganiza todas las cosas en la sociedad, haciendo que la gente pues vaya tomando mayor conciencia. ¿Qué pasa? Que a mayor resistencia haces a ese despertar, mayor va a ser la crisis. La crisis no viene porque hay algo malo, esta es la visión maya, no es porque hay algo malo que nos quiera afectar, sino que es todo lo contrario, es algo que de carácter espiritual que quiere encarnar, que quiere materializarse, claro, si no lo dejas, si haces mucha resistencia, la muerte del antiguo sistema pues es más virulenta. Y entonces esto es lo que está pasando. Hay una crisis porque se tiene que romper la antigua visión de las cosas y viene una nueva, una reorganización de la sociedad humana. Que esto no, tampoco los mayas no dicen que esté garantizado que haya una iluminación colectiva, ni mucho menos, pero sí, al menos en estos 20 años, lo que sí se dice es que hay que ir preparando, digamos, colocando las semillas para los cambios que han de venir en los próximos 4 siglos. Y es un momento importante de colocar semillas un poco más claras, un poco más iluminadas, un poco más llenas de conciencia. Juan Carlos, estamos en la primera fase de esos 400, que serían 20 años, y en estos 20 años nos están dando la oportunidad, por decirlo así, de despertar espiritualmente. ¿He entendido esto? Nos están dando una oportunidad de oro para despertar, sí. O sea, esos 20 años, el que logra conectarse de alguna manera al ser, a la conciencia, llamémosle al espíritu, lo divino, pues el que logre, a más te conectas con eso, mayor será tu humanización, tu proceso de humanización y de llegar a la plenitud como humano.
¿Que no te conectas? Pues entonces sucede que lo que no entra en la nueva onda, pues se resiste y sufre. Juan Carlos, tú como Azquiz, tu visión como Azquiz, ¿ves que esté habiendo ese despertar o ves que la gente sigue igual? ¿Cuál es veo que hay mucha resistencia, pero al mismo tiempo te voy a contar una cosa que tal vez es un poco así sorprendente, pero haciendo cálculos, parte de mi trabajo es ver cómo la memoria del pasado afecta al presente. Y en este momento, a través de los cálculos calendáricos, estamos viviendo la reverberación de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Estamos en un periodo en el que puede haber una crisis enorme, ¿sí? Brutal, por esa reverberación con la Segunda Guerra Mundial y otras. No me voy a extender aquí, pero por ejemplo, la pandemia reverbera matemáticamente y calendáricamente con la gripe española. Entonces se puede prever que habrá una segunda ola, podemos prever muchas cosas. Pero nosotros sabemos que esto es memoria y la memoria se puede modificar. Entonces, a más personas se pueden a generar un cambio, pues tenemos más probabilidades de que haya un despertar colectivo más amplio. Lamentablemente, pues veo que hay también mucha resistencia, pero sí estoy viendo con cierto agrado de que yo no creo que se vaya a repetir, por ejemplo, una guerra como la Segunda Guerra Mundial. Yo no veo eso. Parece que algo de claridad ha venido a la humanidad. Hay algo más, hay algo como que se lo piensan dos veces. Las grandes autoridades del mundo se lo piensan dos veces antes de apretar un botón, ¿ya? Y yo creo que eso es indicio de que algo está cambiando. El sufrimiento que podemos tener nosotros ni se compara con el sufrimiento que tuvo mi abuelo en la Guerra Civil Española. El que me dejen en casa un tiempo encerrado no se puede comparar con aquel horror. Pero debo decir, todavía estamos en un periodo súper peligroso en los próximos 5 años y especialmente en estos meses hasta marzo o abril. Y Juan Carlos, tú como Azquiz, en este despertar, vamos a decir que está viendo, ¿qué consejo darías a la gente que nos está viendo, al mundo? ¿Qué consejo podemos dar en este momento tan crucial que estamos viviendo, como estás comentando? Pues a través de los medios que tengan, conectarse con el espíritu, con el ser, con la conciencia, que sea meditación pura y simple. Es un tiempo, pues, en primer lugar, buscar esa conexión y no meterse, aunque es muy difícil, todos nos metemos en el miedo y en la indignación cuando vemos que otra vez viene el coronavirus, el no sé qué, y además con todas las dudas que puede provocar esto, en fin, todo lo incierto que es ahora el tema económico, hay gente que se está enfadando. Yo creo que hay que salir un poco de ese enfado, hay que ir más hacia el espíritu lo máximo posible, lo máximo que nosotros podamos, a través de meditación simple, por ejemplo, y conectar con el corazón lo máximo posible también, y no entrar en esas frecuencias bajas de gente que se está resistiendo a la transformación, al cambio, a la muerte, sí, a la muerte del viejo sistema. Entonces hay que salir de eso, y algo que a todo el mundo le digo y creo que es esencial, no es suficiente con eso, sino que es muy importante que descubras cuál es tu proyecto de vida, qué es lo que tú amas hacer y qué es lo que tú deseas de todo corazón hacer en este mundo. Porque tu proyecto de vida va a ser la semilla que vas a sembrar y que en el futuro las nuevas generaciones, aquellos que están naciendo ahora, van a poder disfrutar. Es el momento de sembrar, digamos, tu participación en el nuevo sistema. Y creo que esta parte es muy importante, es ser proactivo en la transformación y no solamente es a ver las élites qué nuevo sistema nos van a dar. No, o sea, ¿y tú qué vas a hacer para que tal vez contrarrestar las partes oscuras del nuevo sistema que quieren poner? Pues Juan Carlos, para terminar, quiero que nos hables de uno de los cursos que tú impartes, que es la Cruz Maya, que antes la has nombrado un poquito. ¿Qué es este curso? ¿Qué es la Cruz Maya? ¿Para qué puede beneficiar a alguien hacer un curso de la Cruz Maya? Pues el curso de Cruz Maya, ya comenté un poquito antes que la Cruz Maya es un instrumento de orientación en la vida y obviamente la persona que hace este curso va a poder aplicar
esa herramienta, va a poder entender cómo usar esa herramienta para su propia vida. Ese es el primer beneficio que creo que es vital. Es un instrumento que te ayuda a reflexionar, a recordar cuáles son tus dones de nacimiento y, de alguna manera, como estaba diciendo antes, a descubrir tu proyecto de vida. Es una de las herramientas que yo uso muchas veces para cuando me siento un poco perdido, digo, ¿y ahora cuál es el siguiente paso? Porque no es solamente un instrumento para reflexionar fríamente, sino que te permite también la conexión con esas fuerzas espirituales que rigen tus dones, que rigen tus proyectos, que te ayudan a crecer, a madurar, que te ayudan a tener éxito, que te ayudan a materializar. Entonces te conectas con eso. Eso ya es de inmenso valor para aquel que aprende a usar la cruz maya. Y aparte está que después tú se la vas a poder leer a personas próximas que de repente necesitan tu ayuda. Hay mucha gente que ya está haciendo, que ha hecho el curso e incluso está tomándolo como un instrumento de su trabajo. Hay gente que es astróloga y de repente dice, mira, tengo otro instrumento. O no son ni astrólogos ni nada, pero dicen, mira, esto es muy válido. Y, por ejemplo, conozco a gente que hace Reiki y antes le hace la cruz maya y digamos que le da una orientación por dónde llevar su terapia, por dónde llevarlo como un elemento complementario más en su terapia. Eso tiene muchas salidas, muchas... Alguien que quiera hacer un curso contigo, ¿cómo puede contactar? Quiero que me des webs, teléfonos, lo que tú quieras para que la gente pueda contactar. Sí, claro, por supuesto. Primero puede entrar en mi página web, que es culturaespiritualmaya.com, culturaespiritualmaya.com, y mi email, puede contactarse conmigo directamente, que es info@culturaespiritualmaya.com. Y aparte de eso, también puede llamarme si quiere a mi teléfono, y es el 600-390723. Muy bien. Con el más 24 para los que están fuera de España. Efectivamente. Juan Carlos, ¿sabes qué ocurre? Que de la cultura maya y todo lo que rodea la espiritualidad maya y demás, podríamos estar hablando horas, porque es un tema muy, muy extenso. De hecho, yo me he llevado 2 días buscando cosas y es extensísimo. Pero creo que con todo esto que tú has contado hoy puede valer para comprender o empezar a comprender quiénes eran los mayas, quiénes son los mayas, porque todavía están aquí, y qué es la cultura maya. De corazón, solo me queda que agradecerte tu sencillez y tu claridad en este tema, de verdad. Ha sido maravilloso el estar contigo y lo que nos has hablado de la cultura maya. Gracias, de verdad, Juan Carlos. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Un abrazo, cuídate. Igualmente.